En esta presentación nos vamos a ocupar del sujeto. En tal sentido, estamos entrando en el corazón de la sintaxis. A pie de la diapositiva tienen la bibliografía de lectura obligatoria, que ya se encuentra en Moodle, y también tienen las orientaciones para su lectura. Una vez terminada esta presentación van a poder reconocer un sujeto, van a poder saber cuáles son las categorías que lo conforman y cuáles son sus características. Bien, lo primero que tenemos que aclarar es que el sujeto es un concepto gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que volvemos sobre lo que habíamos visto anteriormente sobre cláusula y oración, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de oración, hablamos de la oración como un concepto gramatical. ¿Qué significa esto? Que seguramente si en algún momento de la escolaridad ustedes han visto algunas cuestiones de sintaxis y han analizado el sujeto, generalmente se decía que el sujeto respondía a la pregunta, bueno, Juan comió una manzana. ¿Quién comió la manzana? La respuesta a esa pregunta era el sujeto. Bien, eso en este caso lo vamos a dejar de lado porque esas eran preguntas que apelaban a la semántica, es decir, al significado de las expresiones, y vamos a ver que dentro de esta concepción eso no va a funcionar. Por lo tanto, siempre hablamos del sujeto como de un concepto gramatical. Y otra cosa que tenemos que tener en claro es que el sujeto es una función sintáctica. Previamente nosotros habíamos visto que habíamos analizado, por ejemplo, las clases de palabras y decíamos que eran categorías gramaticales, ¿sí? Hablábamos de sustantivo, adjetivo, verbo. Bueno, esas son categorías gramaticales. Pero cuando hablamos de sujeto, no hablamos de categorías gramaticales. No es una categoría gramatical el sujeto, es una función sintáctica. O sea, es la función que cumple dentro de la oración. ¿Sí? A ver, lo que nos tiene que quedar claro acá es cómo identificamos este concepto, esta función sujeto. Y cuando hablamos de la identificación, nos vamos a regir por ciertos rasgos formales que, si los entendemos y los tenemos en claro, nos van a permitir identificar el sujeto sin ningún problema. ¿Sí? Y ahora los vamos a ir desplegando en cada una de las diapositivas que siguen. En primer lugar, cuando yo hablo de rasgos formales para identificar la función sujeto, voy a ver que hay determinadas categorías que pueden cumplir la función sujeto, voy a tener en cuenta la concordancia y voy a tener en cuenta la posición. Vamos con el primero de estos elementos, que es la categoría, para ver qué categorías pueden cumplir la función sujeto. En este caso, yo les puse la portada de un libro, que es Ruidos bajo la cama, de un autor que se apellida Matis, que es un libro muy interesante acerca de los monstruos, ¿sí? Y dice, ¿qué te asusta? La oscuridad me asusta, Drácula me asusta, eso me asusta, que me tapen los ojos me asusta, escuchar gritos me asusta. Si nosotros analizamos esta oración, ya podemos marcar los verbos flexionados, porque ya entendemos que es un verbo flexionado y sabemos qué características tiene. Vemos que en todos los casos hay un verbo flexionado, por lo tanto va a haber una oración. Y como no hay más de un verbo flexionado, son todas oraciones con una sola cláusula. Bien. La oscuridad me asusta, Drácula me asusta, eso me asusta, que me tapen los ojos me asusta, escuchar gritos me asusta. En todos los casos, el verbo flexionado es asusta. Para poder reconocer el sujeto, yo tengo que hablar con el verbo. Así de simple, es como que le estoy pidiendo la mano, de alguna manera. Entonces yo voy a pensar en abstracto, voy a decir el verbo asustar. ¿Qué es lo que me pide el verbo asustar? Alguien asusta a alguien o algo asusta a alguien. Entonces es un verbo que va a necesitar irremediablemente un sujeto. En este caso, en el primero, la oscuridad es el sujeto, ¿sí? En el segundo, Drácula es el sujeto. En el tercero, eso es el sujeto. En el cuarto ejemplo, que me tapen los ojos, es el sujeto. Y en el quinto ejemplo, escuchar gritos es el sujeto, ¿sí? En todos los casos, el sujeto está presente y yo lo puedo marcar. Ahora bien, lo que nos interesa para reconocer la categoría que puede funcionar como sujeto es cómo están formados esos sujetos. La oscuridad es un sintagma nominal. Drácula es un nombre propio. Eso es un pronombre. Que me tapen los ojos es una cláusula subordinada.
que todavía no vimos, pero que vamos a ver próximamente. Escuchar gritos es un sujeto cuyo núcleo es un infinitivo. Entonces, cuando hablamos de categorías, ¿sí?, que pueden cumplir la función sujeto, nos referimos a estas categorías. Es decir, que el sujeto puede ser un sintagma nominal, puede ser un nombre propio, puede ser un pronombre, puede ser una cláusula o puede ser un infinitivo. Bien, cuando hablamos por otro lado de la concordancia, ¿sí?, nos referimos a un concepto que nosotros vimos en la presentación anterior. ¿Sí? Decimos que el sujeto y el verbo concuerdan en número impersona. Entonces, si yo digo la oscuridad me asusta, el núcleo está en singular y el verbo está en singular, porque concuerdan. Ahora, si yo digo la oscuridad y la luz intensa me asustan, es porque está en plural. Entonces, tiene que ir el verbo en plural. Si yo digo Drácula me asusta, va en singular, porque Drácula es singular, entonces el verbo va en singular. Si yo digo Drácula y su hermano me asustan, va en plural, porque Drácula y su hermano es un sujeto que tiene dos núcleos. Desconozco si Drácula tiene un hermano, pero nos venía bien el ejemplo. Si digo eso me asusta, va en singular, y si digo ellos me asustan, va en plural. Entonces, conclusión, el sujeto y el verbo siempre tienen que concordar en número y persona. La posición es otro de los rasgos que me va a permitir identificar el sujeto, pero hay que tener cierto cuidado con esto. En los ejemplos anteriores, nosotros vimos que la posición en la que se encuentra el sujeto siempre es la posición inicial de la oración, ¿sí? Y esa es la que aparece con mayor frecuencia. Esto no implica que yo no pueda colocar el sujeto en otra posición, es decir, por ejemplo, hacia el final, ¿sí? Entonces, si bien la posición inicial es la posición más frecuente, también puede aparecer eventualmente en otras posiciones. A continuación, lo que vamos a revisar son los tipos de sujeto que hay, ¿sí? Tenemos dos tipos de sujeto, el sujeto léxico y el denominado sujeto morfológico. ¿Qué características tiene el sujeto léxico? El sujeto léxico es un sujeto que yo reconozco en el texto, ya sea oral o escrito, que lo puedo marcar, que está presente, ¿sí? Y son las categorías que nosotros vimos anteriormente. O sea, puede ser un sintagma nominal, puede ser un nombre propio, puede ser un pronombre, puede ser una cláusula subordinada o puede ser un infinitivo, ¿sí? Nosotros previamente habíamos visto estos sujetos léxicos: la oscuridad, Drácula, eso, que me tapen los ojos, escuchar gritos. El sujeto léxico, en tanto, yo lo puedo marcar. ¿Cómo voy a definir este tipo de sujeto? Justamente como sujeto léxico, ¿sí? Que es el sujeto que está. En cambio, el sujeto morfológico no está presente a la manera en que lo está el sujeto léxico, pero yo lo puedo recuperar, ¿sí? Y hay distintos tipos de sujeto morfológico y son distintos porque yo los recupero de distinta manera. Está el sujeto con referencia, sujeto morfológico o flexivo, ¿sí?, que lo recupero por medio de el contexto, es decir, con referencia deíctica, por medio del cotexto o con referencia indeterminada. Ahora vamos a revisar a continuación cada uno de estos sujetos. Bien, con referencia deíctica, si ustedes no han visto el concepto de deixis, el concepto de deixis, para explicarlo muy simplemente, tiene que ver con la situación contextual que se da, con los elementos que entran en juego en una situación de comunicación concreta. Por ejemplo, yo no tengo que decir yo soy la profesora de gramática, porque si digo soy la profesora de gramática, se entiende a partir del verbo que yo soy, que se recupera de la situación de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que entran en referencia deíctica? La primera persona del singular, la primera persona del plural, la segunda persona del singular y la segunda persona del plural. Si vemos en los ejemplos,
digo, me asusto, nos asustamos, me asustas, me asustan. Ustedes pueden identificar el sujeto claramente, no necesitan que se indique yo me asusto, nosotros nos asustamos, vos me asustás, ellos me asustan, ¿sí? Yo no necesito hacer esa aclaración porque esa aclaración es redundante, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se ve a partir del verbo yo la puedo extraer y a partir de la situación de comunicación. Entonces, si yo quisiera reponer el sujeto, tengo que poner yo, nosotros, vos, ustedes. En este caso, si yo digo yo me asusto es primera persona del singular, si yo digo nosotros nos asustamos es primera persona del plural, si digo vos me asustás es segunda persona del singular, y si digo ustedes me asustan es segunda persona del plural. En este caso, si tenemos que describir el sujeto, decimos que es un sujeto con referencia deíctica y aclaramos específicamente si es primera persona del singular, del plural, segunda del singular o segunda del plural. El otro tipo de sujeto es el sujeto morfológico o sujeto flexivo con referencia cotextual. Cuando hablamos de referencia cotextual, no nos referimos ya a la situación de comunicación, sino que nos referimos a lo que se dijo previamente o posteriormente en un texto, ya sea oral o escrito, pero que me permite recuperar la referencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Este sujeto se da en tercera persona del singular o en tercera persona del plural, porque ya vimos que los anteriores se daban en primera y en segunda. Por ejemplo, yo digo, la oscuridad me asusta, me da miedo. Drácula y su hermano me asustan, me dan miedo. Ahí yo tengo dos oraciones. La oscuridad me asusta, la segunda oración es me da miedo, y Drácula y su hermano me asustan, tengo una primera oración y otra segunda oración que es me dan miedo. En la primera yo marco perfectamente el sujeto, digo la oscuridad o Drácula y su hermano. Pero en la segunda, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto de me da miedo o me dan miedo? El sujeto lo tengo que recuperar, porque no lo voy a repetir, ¿sí? Porque si lo repito queda redundante, no es necesario para el discurso. Yo digo, la oscuridad me asusta, me da miedo. El sujeto es la oscuridad de me da miedo, ¿sí? En el caso de Drácula y su hermano me asustan, el sujeto de me dan miedo es Drácula y su hermano. Pero no lo voy a volver a repetir porque ya está dicho. Entonces, ¿cómo voy a marcar ese sujeto? Voy a decir, Drácula y su hermano es el sujeto de asustan. Y el sujeto de dan, ¿sí? Es Drácula y su hermano también. Pero es un sujeto cotextual que yo lo voy a recuperar. Entonces lo tengo que aclarar porque nosotros necesitamos saber que ustedes saben que ese es el sujeto, pero que se elide porque no es necesario especificarlo nuevamente. Entonces, si yo lo tengo que marcar, voy a poner sujeto cotextual, Drácula y su hermano, ¿sí? El tercer tipo de sujeto es un sujeto con referencia indeterminada y solo aparece en tercera persona plural. A ver, ¿cómo es este sujeto? ¿Qué pasa si yo digo, dicen que Drácula es malo? ¿Sí? A ver, que Drácula es malo no es el sujeto, porque recuerden que nosotros dijimos que el sujeto tiene que concordar con el verbo. Y que Drácula es malo es lo que dicen, pero no me está diciendo quiénes lo dicen. Bueno, ¿sé quiénes lo dicen? No sé. Pero hay alguien que lo dice, porque el verbo decir necesita un sujeto. Pero no lo sé. Entonces es un sujeto con referencia indeterminada, ¿sí? O sea, sujeto indeterminado, ¿sí? Alguien lo dice. Es como cuando alguien dice, tocan el timbre, suena el teléfono, no, tocan el timbre, que yo no sé quién es el que toca, ¿sí? Bueno, ese es el sujeto indeterminado. O sea, existe, está, pero no lo tengo que recuperar de otro lado porque no lo tengo. Bien, ahí tienen el cuadro de los tipos de sujeto, que es un cuadro que también está en el trabajo práctico, así que lo pueden ver directamente desde ahí. Ahora vamos a ver un grupo de oraciones, que también son oraciones, pero que no llevan sujeto.
que es fundamental porque en estos casos no vamos a marcar nunca sujeto y son las determinadas oraciones, las denominadas, oraciones impersonales o cláusulas impersonales. A ver, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que no tienen sujeto? Porque yo no puedo, aunque quiera, adicionarles un sujeto. No lo tienen. La misma estructura gramatical impide que se pueda incluir un sujeto. Vamos a clasificar. Impersonal refleja o impersonal con C. ¿Sí? Se da siempre en tercera persona del singular. Es un tipo de estructura que impide que yo ponga un sujeto. Hago una aclaración acá. Próximamente vamos a ver las funciones del C. El C tiene varias funciones en español que a veces son difíciles de deslindar. En este caso solo vemos esto porque estamos viendo las oraciones sin sujeto, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta porque después se van a encontrar con que esa misma forma C, ¿sí? Tiene muchas funciones. Yo digo se trabaja mucho. ¿Puedo incluir un sujeto? ¿Puedo decir con ese emoji estereotipado que puse, puedo decir Soledad se trabaja mucho? No, no puedo ponerle un sujeto, ¿sí? Porque no lo admite, porque la construcción no lo admite, ¿sí? A esto se le llama impersonal refleja o impersonal con C, ¿sí? Porque no admite en sujeto. Mucho cumple otra función y C cumple otra función y nunca puede ser sujeto, ¿sí? Porque no tienen la categoría para ser sujeto. Tampoco lo puedo recuperar de ningún lado, porque si lo recupero y lo repongo, no me queda coherente. Por lo tanto, es un tipo de estructura que rechaza una función sujeto. Vamos a ver otras que lo rechazan. La impersonal no refleja, que son las impersonales de verbos de fenómenos naturales o fenómenos de la naturaleza y de verbos de existencia. Esto es muy sencillo de ver. Por ejemplo, los verbos de fenómenos naturales son los verbos como amanece, llueve, graniza. O sea, no tengo sujeto, no hay sujeto. La estructura no pide sujeto, salvo en algún uso literario. Pero si no, no pide sujeto, no lleva sujeto. También se dan en tercera persona del singular. Y después está el caso del verbo ser, estar o hacer, cuando están seguidos de sustantivo, adjetivo o adverbio. Y que se refieren a fenómenos naturales también, ¿sí? Yo digo, es otoño, hace frío, está oscureciendo, ¿sí? No llevan sujeto, ¿sí? Esos elementos que continúan no son el sujeto porque no lo llevan directamente, no piden función sujeto. En el caso de los verbos de existencia, tenemos dos casos. El verbo haber, ¿sí? Y verbos como alcanzar con, bastar con, sobrar con, ¿sí? Que llevan complemento de régimen. En estos casos yo digo, hay razones para seguir, ¿sí? Es del verbo haber, pero razones para seguir no es el sujeto, ¿sí? Van a ver que es un objeto directo periférico. Entonces, cada vez que yo tenga esta construcción, voy a recordar que en este uso el verbo haber es un verbo de existencia y por lo tanto no pide sujeto. Pasa lo mismo con bastar. Basta con que me digas la verdad. Basta con eso. Yo no puedo poner un sujeto. Si yo digo Soledad, basta con que me digas la verdad, ese Soledad cumple otra función. Es un vocativo, pero no está cumpliendo la función de sujeto. ¿Por qué? Porque estos verbos son verbos de existencia que no piden justamente sujeto. No piden función sujeto. Y acá tenemos el cuadro completo que ustedes también tienen en el trabajo práctico y lo pueden revisar ahí. Bien, ahora vamos a hacer un breve análisis de un texto medio depre que encontré de Rolón, un autor de libros de autoayuda, para ver esta cuestión de los sujetos. El texto dice así: dicen que los griegos inventaron la tragedia. Nos ha tocado habitar un tiempo breve y complejo. La vida es tiempo. Quien juega con nuestro tiempo, juega con nuestra vida. Hace muchos años, una mujer de 95 años agonizaba en su cama. Sostenía su mano entre las mías en silencio. Giró la cabeza para hablar. Me acerqué y ella falleció. Llovía. Terrible. Bueno, a nosotros igual lo que nos importa acá es analizar el sujeto, así que vamos a dejar la muerte de lado. Yo tengo una primera cláusula y una primera oración que es: dicen que los griegos inventaron la tragedia. ¿Sí? Ahí tengo dicen como verbo. Bueno, a ver, ¿qué sujeto tendrá?
Mientras ustedes lo pueden ir pensando antes de que pase a la siguiente diapositiva donde está la resolución. Pues se nos ha tocado habitar un tiempo breve y complejo. Verbo nos ha tocado, ¿sí? La vida es tiempo. El verbo es. Quien juega con nuestro tiempo, juega con nuestra vida. Verbo juega. Una mujer de 95 años agonizaba en su cama. Agonizaba es el verbo. Sostenía su mano entre las mías en silencio. Sostenía es el verbo. Giró la cabeza para hablar. Giró es el verbo. Me acerqué. Acerqué es el verbo. Ella falleció. Falleció es el verbo. Llovía. Llovía es el verbo. Si vemos la resolución, vamos a analizarla. Dicen que los griegos inventaron la tragedia. Acá yo tengo el verbo decir. Alguien dice algo. Pero no sé quién dice esto. ¿Sí? Entonces es un sujeto léxico, es indeterminado. Perdón, es un sujeto morfológico. Hay un error que luego voy a cambiar. Es un sujeto morfológico indeterminado. Después dice, nos ha tocado habitar un tiempo breve y complejo. El verbo es ha tocado, ¿sí? Y el sujeto es habitar un tiempo breve y complejo. El núcleo de ese sujeto es habitar. Por lo tanto, es un sujeto léxico en infinitivo. La vida es tiempo. El sujeto es la vida. Vida es el núcleo. Y la vida es un sintagma nominal. Por lo tanto, es un sujeto léxico, sintagma nominal. Quien juega con nuestro tiempo, juega con nuestra vida. Quien juega con nuestro tiempo es el sujeto. Tiene el formato de una cláusula subordinada, que nosotros vamos a ver en las próximas presentaciones. Y juega es el núcleo. Entonces es un sujeto léxico, porque yo lo puedo marcar, lo encuentro, y es una cláusula. Una mujer de 95 años agonizaba en su cama. El sujeto es una mujer de 95 años. Es un sujeto léxico porque una mujer de 95 años es un sintagma nominal cuyo núcleo es mujer. Sostenía su mano entre las mías en silencio. Sostenía es el verbo. Acá yo no tengo un sujeto léxico para marcar, pero lo puedo recuperar a través del verbo. Yo sostenía, es el que está diciendo. Entonces, es sujeto morfológico, primera persona del singular. Es un sujeto con referencia deíctica. Giró la cabeza para hablar. En este caso el verbo giró, pero yo ya no soy el sujeto. Entonces, giró. Yo digo, bueno, ¿dónde lo recupero el sujeto? Lo recupero en el contexto, en lo que se dijo previamente. El sujeto es también morfológico de referencia contextual. Es una mujer de 95 años es el sujeto, entonces lo tengo que reponer. Me acerqué. Acerqué es el verbo. Nuevamente este se parece a uno que vimos anteriormente. Es un sujeto morfológico, yo lo recupero de la deixis, es yo me acerqué, es primera persona del singular. Después dice, ella falleció. El verbo falleció, el sujeto es ella. Ella es un pronombre, por lo tanto es un sujeto léxico, pronombre. Llovía. Llovía es un verbo meteorológico, es un verbo de fenómeno natural. Por lo tanto, esa oración es sin sujeto.